Hay un cambio en mi casa. Llegó la gloria. Apóstol Julio Enrique García. Ministerio Internacional Generación de Fuego. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor, por este día tan especial y tan maravilloso que nos das para poder estar en tu presencia y adorarte, glorificarte. Eres maravilloso, glorioso. Qué hermoso es vivir en los tiempos de Dios y sobre todo estar metido en el plan de su voluntad. El Señor Jesús de manera magistral dijo: el hacer tu voluntad, oh Padre Celestial, me agrada. Yo creo que lo más grande en la vida de cualquier hombre de Dios es estar metido en la voluntad de Dios. Solo la voluntad de Dios nos marca seguridad, andar, vivir, pensar. Actuar en la voluntad de Dios es tener la seguridad plena del sello de Dios en nuestras acciones. La voluntad de Dios, vivirla, es una necesidad prioritaria para complacer el corazón de Dios. Estar en el centro de la voluntad de Dios es el deseo de nuestra alma. Por eso yo quiero que entendamos que es un tiempo de buscar y de entrar a ese lugar de la voluntad de Dios. Porque hacerla es garantía para nosotros. Hacerla es vivir en el testimonio del hecho de Dios. Dios quiere hacer visible el testimonio de los hechos de su palabra. Porque los tiempos no son más que oportunidades de campos para Dios manifestar el testimonio de su palabra. Cada uno de nosotros somos una elección divina para el testimonio de la palabra. Por eso en cada casa, en cada hogar, en cada vida, tiene que haber el deseo de que el testimonio de la palabra, de los hechos de la palabra, tomen su lugar. Porque la palabra que ha venido a nuestro espíritu no es más que la presencia misma de la voluntad de Dios implícita para realizar. Dios viene para hacer. Por eso dice la Escritura que Dios es poderoso para hacer mucho más. La medida de Dios hacer, y esto es importantísimo, la medida de Dios hacer no es de acuerdo ni a la necesidad de nuestra medida, sino al plan de su propósito. Cada vez que Dios va a hacer algo, lo hace a su medida. Si es que se puede usar la palabra medida. Entonces nunca sabemos qué tan grande es lo que Dios va a hacer. Pero Él es Dios de cosas grandes. Y cuando nos metemos en el discernimiento de la revelación de lo grande que es Dios, entonces sabremos que en Dios no hay cosas pequeñas. Todo lo que Dios hace es grande. Es grande porque las manifestaciones de Dios y su revelación es una semilla. Y toda semilla tiene naturaleza de crecer. Por eso la Biblia dice que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana, que vamos creciendo como la luz de la aurora.
Todo en Dios tiene crecimiento. La palabra dice también, y crecía la palabra de Dios. La palabra habla de crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, para que abundéis en amor. Entonces el reino es un mecanismo de crecimiento. La medida que vamos creciendo nos damos cuenta cómo vamos avanzando. Un cristiano que no crece significa que hay ausencia de la presencia de Dios en su vida. Ausencia de la vida de la palabra. Porque donde está la presencia de Dios tiene que haber crecimiento. Donde está la vida de la palabra tiene que haber crecimiento. Fuimos llamados a crecer en gracia, a crecer en el favor de Dios, a crecer en el poder, a crecer en el conocimiento, a crecer en una vida cada día más plena, pegado de la mano poderosa del Señor. Fuimos llamados a crecer cada día, a crecer en Cristo y a menguar en nosotros. Porque cuando Cristo crece en nosotros, es la evidencia clara en todos los actos de nuestra vida de su presencia. Ese es el deseo del corazón, de mi espíritu, de lo más profundo. Que Cristo pueda crecer cada día más y yo pueda menguar. Por eso Juan el Bautista, cuando se encuentra de manera personal y profunda con la razón de su venida y de su nacimiento, entonces él dice, es necesario que Cristo crezca y yo mengüe, sin importar lo que soy. Y ese es el gran desafío, dejar que la presencia de Dios crezca en nosotros, dejar que podamos crecer en todo el sentido revelacional que la palabra nos da, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice la Escritura. Por eso, iglesia, hoy es un día extraordinario. Nosotros los cristianos no vivimos días trágicos. Todo día en Dios, por difícil que sea, tiene un plan y un propósito. Por eso no hablamos de días trágicos. Hablamos de los días que hizo el Señor. Y los días que hizo el Señor es para alegrarnos y gozarnos en Él. Y esos días que hizo el Señor son los días que vivimos en la confianza en Él, en la seguridad de Él, en la seguridad de su palabra. No en los días de las noticias, no en los días del sistema, no en los días de la atmósfera contaminada satánica. Vivimos en los días de Dios. Por eso hay palabras en la Biblia que parecen contradictorias, pero que llevan en sí el mensaje profundo de la esencia de lo que somos. Dice en Santiago 1:2, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Qué hermoso es sentir que no vivimos en los días de las circunstancias de nuestro mundo, sino en los días de Dios. Y esos son los días que nos permiten decir, gracias Señor, porque esto es un día de victoria. Gracias Señor, porque en ti soy más que un vencedor. Gracias Señor, porque contigo derribo gigantes. Gracias Señor, porque tú eres mi proveedor y tú suples todas mis necesidades. Gracias Señor, porque tú eres Jehová mi Rafa, Jehová mi sanador. Gracias Señor, porque mi casa es casa de bendición y santuario de Dios. Casa de bendición y santuario de Dios es mi casa. Por eso Dios está regresando al diseño del principio a su pueblo, la familia, el hogar, las casas. Desde las casas tiene que salir la voz de la libertad.
el testimonio de felicidad, porque desde allí, desde las casas, ese es el diseño original, porque el ministerio de la familia es un plan y propósito divino de Dios, porque el ministerio de la familia es el ministerio de la simiente en el orden, de la simiente unida. Por eso hoy quiero esbozar delante de ustedes el tema que he titulado: hay un cambio en mi casa, llegó la gloria. Hay un cambio en mi casa, llegó la gloria. Y los cambios no pueden producirse a menos que quien lo puede originar esté implícito en el lugar. Esto es Jesús el Redentor, con su presencia maravillosa. Los cambios tienen que darse. Cuando se revela la naturaleza de Cristo en nosotros y en nuestra casa Él es el Rey, los cambios tienen que darse. Cuando la presencia de Cristo llega a morar en nuestra vida y Él se revela como lo que Él es, los cambios tienen que aparecer. Por eso el Evangelio no es una historia. El Evangelio es una persona. El Evangelio es un reino. El Evangelio es la presencia viva del Cristo habitando y reinando en un lugar. Cuando lo invitamos a Él, porque Él es todo un caballero y siempre espera ser invitado, con el corazón ansioso, deseoso. Qué bueno es abrir el corazón y abrir nuestras casas para decirle: ven Señor Jesús, entra, esta es tu casa. Este es un santuario para que tu presencia y tu voluntad sea manifiesta. Quiero tomar el texto del libro de Lucas capítulo 19, el verso número 9. Dice la palabra del Señor en la historia de Zaqueo. Zaqueo anhelaba ver a Jesús. Pero una cosa particular es que el deseo inicial de Zaqueo era ver a Jesús. Su inquietud era conocer ese hombre, ese ser extraordinario, infinitamente grande, poderoso, del cual todos hablaban. Yo quiero conocerlo. Qué hermoso es cuando el corazón habla esas palabras de necesidad. Quiero conocer a Jesús. Conocerlo, vivir en Él y estar en Él, ya que su iglesia, cuando tú lo conoces, te constituyes en el cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo de Cristo está en el cuerpo de tu espíritu, entonces te vuelves uno con Él. Como dijo Él, así, Padre, que ellos sean unos, así como tú y yo, Padre, somos uno. Y estar en la unidad de Dios es estar en el lugar de la bendición. Por eso que quiero que entendamos que en el lugar donde tenemos que estar es el lugar de la bendición por conocer a Cristo, de la bendición por creer en su palabra, de la bendición por caminar en los hechos de sus dichos, por la bendición de saber que Él es el todo de nuestra vida. Vamos a abrir nuestras casas, vamos a abrir nuestro corazón
Vamos a abrir lo más secreto de nuestro ser para que Cristo el Señor haga de nuestra vida su lugar de morada. No su lugar de visitación, sino su lugar de su morada. Zaqueo, el hombre de la historia de Lucas capítulo 19, el verso número 9, dice: porque cada vez que tú te determinas a buscar respuestas en Dios, Dios es Dios de respuestas. Sino que toda respuesta en Dios está condicionada. Escucha esto importante. Toda respuesta en Dios está condicionada a su voluntad en el plan revelado a tu espíritu. Las respuestas de Dios no están diseñadas a mi deseo y a mi voluntad, sino a la voluntad de Él en mí. Por eso dice la Escritura, y Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué hermoso. Porque ese día en que Zaqueo quería ver a Jesús, hizo un gran esfuerzo. Se subió a un árbol y desde allí quiso contemplarlo porque su estatura no se lo permitía. La multitud era tanta. Zaqueo era un hombre pequeño de estatura y sabía que tenía que hacer un esfuerzo extra. Y yo creo que es importantísimo entender que estamos en el tiempo donde hay tanta multitud de cosas a nuestro alrededor, que se demanda de la iglesia el esfuerzo extra. Vamos a entrar en el esfuerzo extra. Y el esfuerzo extra implica por lo menos tres cosas. Primero, determinación. Determinación para tener un encuentro con el Señor Jesús. Vamos a determinarnos. Determinación para ver la gloria de Dios. Determinación para ver esto cambiado. Determinación para que el desangre espiritual cese. Determinación para que la torpeza espiritual se vaya. Determinación para romper con el espíritu de esclavitud mental de hábitos perversos. Determinación para romper con el espíritu de la ignorancia. Determinación para salir del ámbito de la religiosidad. Determinación para salir del círculo del miedo y del temor. Determinación para salir completamente de la opresión y de la depresión. Determinación para salir de la pobreza. Tu determinación es un accionante del poder de la misericordia. Cuando tú te determinas, entonces la misericordia de Dios y su amor se activan. Determinación es el encuentro de un hijo de Dios con su destino y su propósito. Determinación es el poder activante para romper con Satanás y sus hábitos. Determinación es la necesidad de cambiar. Determinación es el fastidio sentido de que esta vida no puede seguir igual. Determinación es tomar la ruta sin volver atrás, la ruta correcta sin volver atrás. Determinación es accionar
para un sacrificio extra. Eso que no hemos hecho, ese ayuno que nunca hemos hecho, ese tiempo de oración que jamás habíamos practicado, esa reflexión interna del corazón para dejar algunas cosas con las que quizás estábamos casados. Determinación es eso, es el espíritu consciente en la mente de que esta situación que ha estado afectando no puede seguirme afectando más. Hoy ha llegado el fin de una temporada y el comienzo de una nueva. Hoy ha llegado el tiempo de romper con el tiempo del pasado y entrar en la oportunidad del presente divino. Hoy voy a meterme en la oportunidad que Dios me da y aprovecharla. Determinación. Ese es el sacrificio extra. Determinación. Número 2. Es importantísimo quebrar el corazón. El quebrantamiento del corazón es el humillarnos, es el sentir como una necesidad vital para vivir, el rendirme a Dios completamente. Hoy solo quiero vivir para Dios. Hoy voy a colocar en el altar el orgullo, la soberbia, la altivez, ese lenguaje vulgar y obsceno, esa dureza del corazón para servirle a Dios. Hoy la voy a colocar en el altar. Esa torpeza de no entender, esa dureza del corazón para ser generoso con Dios, con mi familia y con los que lo necesitan. Hoy voy a quebrantar el corazón para que la presencia poderosa de Dios me levante al nivel de lo que Él quiere hacer. Quebrar el corazón es abrirnos al entendimiento de una dependencia divina. El quebrantamiento del corazón es la necesidad de andar en un camino que es contrario al deseo de mi humanidad, pero que agrada al corazón de Dios. Tener el corazón quebrantado es la capacidad de oír a Dios sin preguntar y obedecerle. Tener el corazón quebrantado es buscar a Dios hasta que Él se revele a mí como una verdad que se vuelve en mi carne como mi carne. Pero no mi carne en el sentido de mi carne, sino en el sentido de que me volví su cuerpo. El quebrantamiento del corazón es renunciar completamente a las explicaciones que a veces por actos que suceden en nuestras vidas
buscamos constantemente a Dios, quebrar el corazón, quebrantar el corazón, es tener la sensibilidad de la naturaleza de cada palabra que oímos de parte de Dios. Quebrantar el corazón es entender que solo a través de la muerte puedo vivir. El quebrantamiento del corazón es el mayor sentimiento. Esto es poderoso. De la muerte en Cristo. Iglesia, necesitamos hacer ese sacrificio extra. Soltar absolutamente todo aquello que ha entrado como extranjero y nocivo a nuestro corazón. Vamos a quebrantarnos delante de Dios. Porque solo cuando nos quebrantamos hay la posibilidad de poder hacer la vasija nuevamente como Dios la hizo, como Dios quiere. Quebrantarnos es olvidar mis derechos y tener presente que lo que importa es lo que siempre le importaba a Dios en mi vida. Poderoso. Vamos a dejar que la presencia de Dios entre, porque lo que está quebrantado es lo que Dios le agrada tener. Lo que está quebrantado es lo que está anulado en sí mismo y está vivo por la presencia de Dios. Qué poderoso eso. El estar quebrantado es la ausencia de ti, pero la presencia de Cristo reinando en tu vida y en mi vida. Vamos a quebrantarnos. Vamos a quebrantar esa resistencia que durante tantos años hemos tenido para ser oidores y hacedores de la palabra. Vamos a quebrantar esa excusa que hemos tenido constantemente para no ser tan útiles y servidores de Dios. Vamos a quebrantar hasta que poco haya de ti y mucho haya de Dios. Vamos a quebrantar para que en este hogar reine el Cristo Todopoderoso. Vamos al sacrificio extra. Y número 3, vamos a entrar al espíritu de la necesidad de ver a Jesús en la gloria de su palabra. Vamos a entrar a la necesidad de ver a Jesús en la gloria de su palabra. Quiero verte, Señor, en mi vida, en la gloria de tu palabra. Quiero verme, Señor, en la gloria de tu palabra. Quiero ver esta casa en la gloria de tu palabra. Quiero ver este ministerio en la gloria de tu palabra. No es fácil, pero sí es posible. Porque llegó el tiempo de no estar en la orilla del río, sino meterse completamente en el río de Dios y sumergirse en él.
Quiero verte, Señor. Quiero verte obrar. Quiero ver tu gloria. Llegó el tiempo de ser de una sola esencia, porque los tibios son vomitados por Dios y los fríos son inexistentes en el plan divino. Necesito el fuego de tu espíritu, y en ese fuego quiero vivir, en ese fuego quiero permanecer y quiero entrar en ese fuego de la gloria de Dios, de la pasión por servirte, por amarte, por buscarte, por caminar. Que estemos fusionados completamente en esa pasión por Él, en esa pasión que nos da el espíritu de la revelación, del conocimiento de lo que es Él. Y Zaqueo hizo ese sacrificio extra. Se subió a un árbol y desde allí, quizás él pensaba que iba a ser ignorado por el maestro. Quizás el maestro iba a pasar, dijo él, pensó. Lo que él no sabía es que todo sacrificio extra atrae la presencia de Dios. Atrae la presencia de Dios. Y cuando tú atraes la presencia de Dios a tu vida, entonces Él aparece para decir: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mira lo que dice la Escritura aquí. Lucas 19:3. Dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y el verso 4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Porque había de pasar por allí. Este es el día del tránsito de Dios y sus hechos, porque había de pasar por allí. Y hoy Jesús va a pasar por tu casa, por tu vida, por cualquier lugar donde tú estés esperando. Él va a pasar por allí. Porque había de pasar por allí. Había una intuición en el espíritu de Zaqueo. Porque cuando tú haces un sacrificio extra, todo sacrificio extra, y esto es poderoso, despierta niveles de revelación. Cuando la gente hace mucho más de lo que ha hecho. En cualquier ámbito de tu vida, entonces viene la revelación, y con la revelación aparece la respuesta y la gloria de Dios. Él dice: sé que Él va a pasar por aquí. Voy a subirme a este árbol. Sé que Él va a pasar por aquí. Sé que algo va a pasar en esta casa. Sé que algo va a pasar en este ministerio, porque Él tiene que pasar por aquí. Estos son los días de no lamentarse, sino de entender que Dios va a pasar por su mundo. Pero ¿quiénes están haciendo ese sacrificio extra? Hay muchos en el lamento. Hay muchos echando la culpa al uno, al otro, lamentándose, angustiándose, con el deseo de salir. Claro que necesitamos abrir las iglesias y congregarnos, por supuesto que sí, y salir a predicar, es maravilloso.
Pero entiende los tiempos cuando Dios te mete en la quietud. Entiende los tiempos cuando Dios te dice, estad quieto y conoce que yo soy Jehová, Dios. Qué importante es entender cuando Dios te dice, estad quieto y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo capítulo 14, versos 13 al 14 y 15. Qué importante es entender los tiempos. Porque cuando no se entienden los tiempos, entramos en problema. Y realmente esto es lo que está pasando. Zaqueo dice, él tiene que pasar por allí. Y cuando Jesús, aleluya, llega al lugar donde Zaqueo estaba. ¿Zaqueo era alguien excepcional? No lo era. Zaqueo era alguien que tenía virtudes como para que Jesús se fijara en él. No lo era. Ninguno tenemos esa virtud. La virtud que hace que la presencia de Dios venga es la gracia. Porque no se olvide que Dios es atraído a sí mismo. Es la gracia de Dios en nosotros. Esa asignación que Él nos dio por ser hijos. Entonces, donde hay un hijo, hay una visita programada de Jesús. Donde hay la necesidad de un hijo, hay una visita programada con un hecho divino. Y Zaqueo dijo, es necesario que yo haga ese sacrificio extra, porque Él va a pasar por aquí. Y yo estoy seguro que Él va a pasar por aquí hoy. Y algo tremendo va a pasar. Y dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, todo hombre que determina hacer un sacrificio extra sabe que Jesús va a llegar a ese lugar. No porque Dios se mueve por los actos nuestros, sino que todo sacrificio extra es la acción de una actitud extremadamente necesitada. Es la acción de una actitud extremadamente necesitada de Dios. Aleluya. Y cuando llegó a aquel lugar, miró exactamente donde Zaqueo estaba y le dijo, date prisa, date prisa. Llegó el momento de movilizarse, date prisa. No te puedes quedar siempre en ese mismo lugar pensando, analizando si lo hago o no lo hago, si obedezco o no obedezco, si cambio o no cambio. No, es tiempo de decisión, de decisiones correctas. Date prisa porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mira eso tan poderoso. No le dijo, date prisa porque hoy voy a visitar tu casa. Hoy voy a posar en tu casa. Hoy voy a pernoctar en tu casa. Hoy me voy a quedar en tu casa. Hoy voy a entrar a tu casa. Date prisa. Yo creo que hay mucha gente que hoy tendrá que darse prisa porque han perdido demasiado tiempo. Hay mucha gente que tendrá que darse prisa hoy porque han estado demasiado embolatados y confundidos y turbados.
Hay mucha gente que tendrá que hoy darse prisa porque han perdido demasiado tiempo en una vida cristiana mediocre. Hay gente que tendrá que darse prisa porque han perdido demasiado dinero y han perdido demasiados negocios y han cometido demasiados errores en su vida. Y tienen que darse prisa a enderezar su camino. Date prisa. Porque hoy es necesario, el hoy de Dios dice que abra mi casa. El hoy de Dios dice que abra mi vida. El hoy de Dios dice que abra hoy mi corazón. El hoy de Dios dice que hoy es un día de bendición para esta casa y para esta generación. Date prisa porque hoy es necesario, hoy es necesario, hoy es necesario. Y cuando Dios dice que es necesario, significa que estamos sobre el hecho de Dios. El hecho, el evento, el acontecimiento divino. Hoy es un día de eventos divinos. Milagros, sanidades, señales, prodigios y maravillas. Hoy es el día de liberación y rompimiento. Hoy es el día poderoso de Dios porque hoy es necesario. Y esa palabra necesario significa debes prepararte porque hoy lo voy a hacer. Es necesario para la iglesia despertar. Es necesario para la iglesia entender los tiempos que Dios está marcando proféticamente. Es necesario entender el llamado que Dios está haciendo. Es necesario entender que en esta casa de bendición, generación nueva, necesitamos que la presencia de Dios inunde completamente este hogar. O es necesario entender que Dios cuenta contigo para su obra y para el desarrollo de la expansión del reino. Es necesario entender que necesito ser una vasija quebrada para que el alfarero la vuelva a moldear otra vez. Es necesario creer que de esto vas a salir victorioso. Es necesario creer que Dios lo va a hacer y por encima de los limitantes en tu vida, Dios lo va a hacer porque la determinación de Dios en tu vida no está sujeta a los limitantes de tu capacidad, sino al poder de creerle. Créele porque es necesario. Dios dice, hoy lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer. Estamos en el hoy y en lo necesario de Dios. En el hoy porque hoy es el día de Dios para tu vida y por eso estás oyendo este mensaje. En lo necesario porque expresa esa buena voluntad perfecta y agradable de Dios en hacerlo. Entonces, combinamos las cosas. La acción del tiempo extra, lo necesario de Dios y el hoy de Dios. Tres cosas que se combinan para un evento poderoso en nuestra vida y en nuestra casa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y entonces Zaqueo entendió que tenía que darse prisa. Entendió que tenía que darse prisa. Y eso es lo que vamos a entrar a entender, que tenemos que darnos prisa al llamado que Dios nos está haciendo. Entrégale todo al Señor. No cargues con esas cargas tan pesadas. No dejes que una necesidad sea la sentencia en tu vida. No dejes que los hombres pongan sentencias definitivas en tu vida. Porque toda sentencia humana es ilegal delante de ti. Y todo aquello que se ha levantado delante de ti caerá. Y todo lo que el diablo dice es anulado porque es mentira.
Y todo aquello que ha venido para tratar de matarte no podrá hacerlo porque hay barrera que le impide su acceso. Soy el lugar que Dios escogió para posar en esta hora. Esta casa es el lugar, casa de bendición, generación nueva, es el lugar que Dios escogió para morar. Hoy es necesario cambiar tu vida. Hoy es necesario cambiar esos estados financieros en tu vida. Porque la escasez y la ruina se van porque el milagro sobrenatural de lo necesario de Dios hacer en mi vida se hace. Hoy es necesario tener una visión nueva, un camino nuevo. Hoy es necesario, dice el Señor, posar yo en tu casa, porque hay cambio en mi casa, porque llegó la gloria. Y dice la Escritura, mira eso, que cuando Zaqueo desciende del árbol, sujeto a la orden de Cristo el Señor, dice, le recibió gozoso en su casa. Este es el tiempo del gozo. En casa de bendición, generación nueva. Este es el tiempo de ver los sonidos del gozo, la cara del gozo. Este es el tiempo de ver la bendición del gozo en esta casa, en mis hijos, en la esposa, en el esposo, en las finanzas, en la empresa. Este es el tiempo de ver la bendición del gozo en nuestras vidas. Porque la gloria llegó a esta casa, a esta vida, a esta empresa, a esta finanza. Porque llegó el día donde Dios dice, hoy es necesario sanarte, levantarte, restaurarte. Hoy es necesario que todo enfermo se levante en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Hoy es necesario que yo pose en tu casa, dijo el Señor. Y cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, es tanto el impacto tan poderoso que dice la Escritura que entonces Zaqueo se levantó y dijo, algo ha pasado dentro de mí y a quienes he defraudado quiero devolverle mucho más de lo que les he quitado. Y dice la Escritura que Jesús dijo, cuando oyó la declaración de Zaqueo, dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo hizo un sacrificio extra y eso le permitió encontrarse con la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios, Cristo el Señor, llegó a su casa. Y cuando llegas a la casa de Zaqueo, Jesús, todo cambia. Aquí en esta casa, todo cambia. Qué bueno que algunos estén diciendo, todo cambió porque llegó Jesús a esta casa. Y por eso estamos entrando en el ministerio de Casa de Bendición, Generación Nueva, porque Jesús llegó a esta casa. ¿Y por qué Jesús llegó a esta casa? 3 cosas rápidamente. Número 1, porque hay un derecho de redención y soy propiedad de Dios.
Hay un derecho de redención porque eres una propiedad de Dios. En la persecución del tercer siglo, del cuarto siglo, de la era cristiana, se demandaba de los cristianos solamente una confesión para salvar su vida, y era: digan, Jesús es el Señor y el César también. Pero los cristianos de aquella época, su compromiso era tal con el Señor que dijeron: el único Señor. Y cuando tú dices eso, el único Señor, significa que los altares en tu vida se cayeron. Hay muchos cristianos idólatras hoy porque idolatran la esposa, idolatran el esposo, idolatran los hijos, idolatran los nietos, idolatran el dinero, idolatran el trabajo, se idolatran a sí mismo. Y esos altares necesariamente tienen que caer para que Él sea el Señor. Y los cristianos preferían morir antes que decir que César era el Señor de ellos. Porque la palabra Señor significa dueño, poseedor absoluto. Él es el Señor de esta casa. Él es el Señor de nuestra vida. Hoy es un día de confesión porque hay autoridad suprema de Dios en todo lo mío, en todo lo que poseo. Porque la gloria de Dios ha llegado a esta casa. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 6, el verso número 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque habéis sido comprados por Dios. Somos propiedad de Dios. Hay un decreto redentivo en esta casa, y todo lo que tiene decreto redentivo en esta casa significa que hay control de Dios sobre ellos, y significa que Dios es el todo, que todo está redimido. Si hay decreto de redención en tu casa, significa que todo está pagado y todo está bajo el control absoluto del Rey y del Soberano. Número 2, quiero ser habitado por su gloria. Es una necesidad latente. Necesito ser habitado por la gloria de Dios. Ábrele el espacio para que la gloria de Dios te habite. Y ahí donde estás, la presencia poderosa del Espíritu Santo llegue a tu vida. Espíritu Santo, ministra a tu pueblo. Que la unción poderosa de tu presencia caiga poderosamente sobre tu pueblo. Fluye, Espíritu Santo, en esta hora. Siento la gloria poderosa del Señor obrando maravillosamente. Fluye, Espíritu Santo. Trae sanidad, trae, Señor, liberación, trae, Dios mío, transformación, trae provisión sobrenatural a estas vidas, Señor. Obra maravillosamente, Dios poderoso. Ministra, Señor amado. Dice tu palabra en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 5, el verso número 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, a Jehová.
Y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música y alabanza, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Levántense del lugar donde están y comiencen a alabar al Señor, porque siento que hay una gloria poderosa que está cayendo. Esa casa de bendición, generación nueva, se ha convertido en un lugar donde Cristo el Señor posa y donde la presencia de Dios fluye poderosamente. Rey Azoka Tarra Bamamamasheya. Y número 3, cambio radical, una necesidad para vivir en el Espíritu. Cambio radical. Hoy es necesario un cambio radical, porque es una necesidad para vivir en el Espíritu de la voluntad de Dios y en el Espíritu de su palabra. Cambio radical, un cambio radical en nuestra vida es lo que hoy genera sonidos donde dicen, hoy ha llegado la salvación a esta casa y el cambio de la gloria de Dios ha impactado mi vida. Por lo tanto, esta casa se llenó de la gloria de Dios. Vamos a levantarnos porque vamos a empezar a ver hechos sobrenaturales y poderosos cual nunca antes lo hemos visto. Hay una preparación en el tiempo profético que está en curso, en que Dios se manifestará de una manera tan extraordinaria, donde la gloria poderosa del Señor va a inundar, y los sueños en los jóvenes, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones, y la gloria del Señor aparecerá de tal manera que los tesoros que están implícitos en la tierra tendrán que, aleluya, salir a la superficie, porque llegó el momento de enriquecer a esta generación y a este pueblo. Iglesia, levántate para que andes en el Espíritu y vivas ahora el cambio de Dios que ha llegado. Levántense, casas de bendición, generación nueva, porque ha llegado el cambio de la gloria de Dios a esta casa. La gloria de Dios a esta casa. El Espíritu de Dios fluye poderosamente, trae un cambio, y la gloria de Dios llena esa casa, llena los hogares, llena, Señor, ese hombre, esa mujer, esos hijos, Señor. Llena, Padre Santo, Dios del cielo, esos lugares que están vacíos, Padre de la gloria. Llena ahora, Espíritu Santo, ese lugar, ese campo, esa vida, esas finanzas, ese hombre, esa mujer que está dispuesto. Llénala con tu poder, amada iglesia. El cambio ha llegado y es tiempo de permanecer en ese cambio sobrenatural. Están en la memoria de mis oraciones y sé que el tiempo está muy cerca para reunirnos y congregarnos y nuevamente en el templo adorar y glorificar el nombre maravilloso de nuestro Dios. Les amo profundamente y les extraño demasiado. Que el Señor Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo con bendiciones grandes y sublimes, bendiciones inimaginables en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.